a eso apuntaba mi siguiente pregunta, por esta especialización, por este área de trabajo tan fuerte que tú llevas adelante con respecto a lo que tiene que ver con gobierno abierto, con conectividad, con transparencia a través del uso de las nuevas tecnologías. ¿Cuál consideras tú que deben ser los pasos a seguir para seguir consolidando esta incursión, este uso asertivo de las nuevas tecnologías para garantizar mayor transparencia, para garantizar mayor participación ciudadana en los diferentes aspectos, tanto legislativos como ejecutivos, en esta España y en esta Europa que reclama tantas soluciones a problemas acuciantes de la sociedad? Bueno, efectivamente, bueno, yo soy una persona muy amante de la digitalización, pero una digitalización, vuelvo a reiterar, derechos humanos primero, ¿no? En el centro y siempre las personas en el centro. Entonces, tenemos que migrar hoy en día a tener mayor soberanía, pero no el Estado, como podría ser como en China, ni las empresas privadas, como podría ser Estados Unidos, sino nosotros como ciudadanos tenemos que poder tener soberanía sobre nuestros datos. ¿Y esto qué quiere decir? Lo que comentábamos antes de las partidas presupuestarias. Para destinar unos presupuestos tenemos que poder medir y saber quién necesita más o quién necesita menos. Y eso se consigue a través de los datos, a través de colectivizar nuestros datos, anonimizar nuestros datos, pero sobre todo tener nosotros, gracias a tecnologías como el blockchain, rastreabilidad de quién está consultando nuestros datos, rastreabilidad con qué fin se están utilizando nuestros datos. Entonces, si nuestros datos contribuyen a mejorar las políticas sociales, pues bienvenido sea, ¿no? Es verdad que tenemos que hacer también, como comentaba antes, una fase de pedagogía, porque muchas personas ahora mismo no están teniendo un entorno seguro, porque hay mucha violencia digital, no están teniendo un entorno seguro bancario a veces, porque se están hackeando sus datos, entonces no están teniendo esa confianza en el mundo virtual y es muy normal. Entonces, para eso primero tenemos que contribuir a una capa de seguridad, a una capa de protección de los datos de las personas, pero también colectivizarlos. Aquí en España tenemos un problema, que es que muchos de los datos, como por ejemplo los datos sanitarios, son de carácter autonómico. Entonces tú te puedes poner enfermo en esta comunidad y te vas a otra comunidad y el doctor de la otra comunidad o la otra provincia no sabe cuál es tu historial médico. Por lo tanto, te puede recetar algo que eres alérgico o te puede producir cualquier problema, ¿no? Entonces, esa interoperabilidad, es indiscutible la necesidad de esa interoperabilidad. Entonces, yo planteaba en redes sociales preguntas a la ciudadanía para hacerla más partícipe de las políticas que queremos definir. Entonces, eso es súper importante. No podemos hacer políticas digitales sin contar con el usuario y el afectado. Entonces, si metemos un componente humanista a la ciudadanía y a ingenieros para definir las políticas, desde luego que vamos a tener éxito. Pero en este estilo también tenemos que migrar a mostrar que todas las políticas, como la reducción de la jornada laboral, como una transición verde, como una planificación urbanística, para eso necesitamos también una transformación cultural dentro de esa digitalización, porque yo siempre pongo el ejemplo de cómo vamos a llegar una hora antes a casa si cuando sales del trabajo no sabes cuándo va a llegar el autobús. Entonces ya estás perdiendo tiempo, ¿no? Entonces son pequeños ejemplos de los que puedo hablar muchas horas, pero es muy importante un marco de protección para la ciudadanía, anonimización y luego que el ciudadano pueda rastrear quién está consultando y quién tiene sus datos, y para eso ya tenemos países como Estonia que ya lo tienen implementado. Sí, sin lugar a dudas, el tema de la unificación de la información, tener un acceso universal, no solamente por parte del Estado, sino también por parte de los ciudadanos, a cuál es su historia clínica, como tú decías, hacías mención en este ejemplo. Ahora, como te mencionaba al principio, me gustaría que nos adentráramos al tema migratorio. Hemos visto cómo por diferentes circunstancias en América Latina han resurgido diferentes olas migratorias que han impactado en diferentes partes, ¿no? No solamente en América del Norte, sino también en diferentes países de Europa. Hablo del tema migratorio venezolano, cubano, haitiano, pero también obviamente hay un fuerte componente africano en todo esto. Sabemos de tu postura crítica con respecto a la forma en que España ha venido asumiendo el tema migratorio desde el punto de vista humano y de los derechos humanos que tú mencionabas recién. Ahora, ¿cómo abordar
en este próximo periodo de gobierno este giro de tuerca para efectivamente garantizar los derechos humanos, no solamente de los habitantes españoles, sino también de los habitantes migrantes que llegan, ya sea para establecerse o de paso en los diferentes países de la Comunidad Europea, que lamentablemente un día sí y otro también vemos cómo son trasladados, son víctimas de tratas de personas por diferentes grupos inescrupulosos que lucran con la necesidad de lograr mejores condiciones de vida de estos habitantes. ¿Cuáles serían entonces las 2 o 3 propuestas claves para enfocar desde el punto legislativo que te compete como diputada electa desde la bancada? Bueno, yo primero resaltar que migrar es un derecho, eso es algo fundamental. Y luego es muy importante que revisemos todas las relaciones que tiene la Unión Europea con los países que digamos frontera, ¿no? Los países con los que se les está haciendo una destinación presupuestaria para ese control migratorio. Por ejemplo, una dictadura como la dictadura de Marruecos, pues esa destinación de presupuestos, pues al final lo que estamos es limpiando que el crimen no se cometa en nuestra tierra y se cometa afuera, ¿no? Entonces es muy importante analizar esas relaciones que tenemos con esos estados. Luego, segundo, países como Francia, que como estamos viendo con Níger, estamos viendo, ¿no?, con ese el triángulo que llaman a veces de la muerte, mal dicho, Burkina Faso. Hay que saber que todos esos acuerdos de expolio que estamos llevando a cabo están produciendo no solamente ese cambio climático, sino esa crisis migratoria. Entonces, hasta que no hagamos una deconstrucción de nuestra narrativa hacia esos países, hacia los países a los que estamos facilitando que las empresas transnacionales, que también pasa en América Latina, están expoliando los recursos de los pueblos indígenas, están expoliando los recursos porque estamos haciendo al final acuerdos que están simplemente con unas pequeñas élites, no estamos haciendo acuerdos y diálogo con el pueblo. Entonces, es importante saber que yo no estoy hablando desde un punto de vista ingenuo o imposible. Es muy posible porque además el planeta nos lo está diciendo y las crisis migratorias nos están avisando de que hay levantamientos, sobre todo en África, anticoloniales y que se están aliando de alguna manera con China y Rusia porque están encontrando con ellos relaciones que algunos dicen neocoloniales, pero se están llevando al menos de otra manera. Al menos están dialogando con estos países de una manera mucho más horizontal, aunque para mi gusto no lo es, pero si lo están haciendo, lo están consiguiendo es porque nos estamos equivocando en las maneras que estamos dialogando con los países. Para mí es súper importante comprender la narrativa de los pueblos, comprender socioculturalmente a los pueblos para poder establecer relaciones económicas. Luego, muchas veces se hacen este tipo de relaciones a nada a cambio, ¿no? Es verdad que se lucran pequeñas élites, pero al final no hay nada a cambio, ¿no? No hay un impulso del desarrollo real. Y el impulso del desarrollo no es ayuda humanitaria. Yo como saharaui siempre recalco que comía latas de sardina pescadas en mi propio país cuando se destina a lo mejor millones de euros de ayuda humanitaria, pero se está expoliando billones de euros en cuanto a recursos naturales. Esas son las relaciones y políticas que tenemos que darles una vuelta desde el seno de la Unión Europea cuando facilitamos acuerdos en países terceros, cuando externalizamos fronteras, cuando aceptamos flujos migratorios para que trabajen, pero los vemos como lo que son, no como personas, sino como mano de obra y luego les echamos la culpa. Y esto pasará con Ucrania. Cuando pasen 2 años y toda Europa haya muchos ciudadanos ucranianos, luego diremos que nos quitan el trabajo. Sí, es sumamente complejo esto que estamos viviendo y reclama, amerita soluciones ingeniosas y consensuadas, fundamentalmente consensuadas para que se transformen en políticas de Estado, no solamente de un partido o de un sector. Ahora, Tej, me gustaría en este tramo final de esta entrevista, volviendo a agradecerte enormemente tu amabilidad y gentileza por aceptar nuestra invitación, apelar a qué siente una persona que nació en un campamento de refugiados, en una nación que sigue estando sometida a, digamos así, una fragmentación, ¿no? Personas que están viviendo dentro de un territorio, personas que están viviendo en campamentos de refugiados en condiciones sumamente inhóspitas.
en un terreno sumamente inhóspito, y otra gran porcentaje de población viviendo en una diáspora abarcando diferentes territorios en América, en Europa y en otras partes del mundo. A ti como persona, como migrante, ahora como legisladora, ¿qué sientes en tu fuero íntimo este proceso que has venido transitando y que hoy te posiciona en un lugar, no diría de privilegio, sí, pero sí de posibilidad de aportar al cambio de esta situación y que efectivamente la comunidad internacional, tanto en Europa como en América Latina, pongan su atención, su mirada en más que nada tomar o aceptar o adoptar las resoluciones que las Naciones Unidas han efectuado sobre el tema saharaui? Pues perdona que antes tampoco mencioné, pero una cosa muy importante es la homologación de los títulos entre Latinoamérica y España, porque muchas personas luego no acceden a un trabajo digno porque no les homologan los títulos universitarios, y eso es una de las propuestas más importantes que hay que hacer, que la gente acceda a lo que ha estudiado y un trabajo digno. En cuanto a cómo me siento yo, ¿no? Yo para mí es un verdadero orgullo, es algo con muchísima responsabilidad porque bueno, yo soy saharaui, vengo del continente africano, además se ven muy pocas personas africanas en el seno de los gobiernos europeos. Entonces, y como mujer, ¿no? Y joven, es muchísima responsabilidad, pero la asumo como, bueno, pues es el primer ladrillo. Hay que recordar que muchas veces nos dicen que la cuestión saharaui, que hacer políticas de derechos humanos, que hacer políticas con las personas son imposibles. Entonces, yo soy el claro ejemplo y respuesta de que el pueblo saharaui ha resistido, que los hijos de esa primera generación del Frente Polisario, que iban con chancletas y pegando tiros y casi consigan liberar su país, sus hijos, que sería yo la siguiente generación justo después de esa generación, son capaces de resistir, son capaces de tener otro tipo de armas, ¿no? Armas mucho más diplomáticas, armas mucho más inmersivas en la sociedad española y en la sociedad occidental, para recordar que existe una responsabilidad. Mi presencia, mi mera presencia en el Parlamento español es un claro mensaje al gobierno de España de que no ha asumido sus responsabilidades, y ya estamos nosotros para recordarlas y para hacerlas política. Y desde luego es un paso más importante, que más allá de mi persona, que bueno, pues dentro de unos años nadie se acordará, ¿no?, de mí, pues no pasa nada, pero es muy importante para todas las generaciones que vienen de personas saharauis y de personas migrantes que han estado subsistiendo aquí en España porque, lo que te decía antes, no le reconocían sus estudios. Yo tengo 7 hermanos y no le reconocen sus estudios. Personas que no pudieron optar a un trabajo mejor. Yo era migrante en España, pero gracias a que estudié unos estudios europeos tenía acceso a mucho mayor posibilidades, e incluso a poder militar por mi pueblo, porque tengo un trabajo digno, tengo unos estudios que me permiten, ¿no?, estar dentro de otra élite. Y hay que transformar ese privilegio en militancia, hay que transformar ese privilegio para que más personas aspiren y estén en una posición mejor que yo, y desde luego lo van a hacer mucho mejor que yo las próximas generaciones, no me cabe duda. Tesh, finalmente, te propongo volver al principio, donde hablábamos de estas intensas negociaciones, obviamente sin revelar los detalles, pero ¿cómo percibes el ambiente? ¿Va a haber acuerdo para un próximo gobierno de Sánchez en España? ¿Apunta a que los desacuerdos van a primar y efectivamente el PP podría llegar al gobierno en España, o estaríamos transitando hacia unas nuevas elecciones en diciembre o enero? ¿Cuál es el panorama que tú percibes como más probable, más realista, más cercano en esta realidad que se está viviendo hoy? Yo creo que sí que va a haber gobierno. Ya te digo, las negociaciones ya llevan en curso. Es verdad que cara afuera nadie está viendo, no mucho detalle, y está como esa incertidumbre. Yo creo que sí que va a haber acuerdo, pero lo bonito de la política es los desacuerdos internos hasta llegar a esa mesa de diálogo para conseguir que haya gobierno. Creo que firmemente que sí que va a haber gobierno. Me llegan también mensajes, y esto te lo puedo desvelar, de que sí, que ya están avanzando incluso a un punto bastante. Piensa que las Cortes se configuran pasado mañana, se constituyen aquí en España.
y sí que va a haber acuerdo y va a haber una legislatura muy importante, ¿no? Para mí es que es un reto, o sea, no le veo ningún problema. Es verdad que hay como ese pensamiento de que la estabilidad la dan los partidos del 78 aquí en España, y es que España ya es muy diversa, España ya no habla en términos de bipartidismo y la ciudadanía ya ha votado. De hecho, sería tan contraproducente ir a otras elecciones para la ciudadanía que iríamos a un escenario muy pesimista, habría mucha desmovilización, porque la gente ya ha hecho un esfuerzo. Es verdad que las legislaturas pasadas venimos de legislaturas que ha habido repetición electoral continuamente porque no ha habido acuerdo, pero como venimos ya de una experiencia de 4 años de gobierno de coalición, yo creo que, vamos, es bastante posible. También soy una optimista nata, ¿eh? Que soy Bien, una bien, bien. optimista Bueno, nata. que no es un dato, que no es un dato menor, y hay momentos donde juega un papel preponderante para superar las posibles circunstancias que se presentan y que reclaman de este optimismo para avanzar. Sidi, primera diputada saharaui en la historia de España para acceder a esta banca y desde allí catapultar posibles propuestas y, Dios quiera, soluciones para que la vida de los españoles y de las poblaciones migrantes tengan un mejor devenir. Te agradecemos muchísimo desde Uruguay, desde la hora de hablar, y bueno, quedamos con el canal de comunicación abierto para que podamos seguir conociendo de estas realidades y estos vínculos con América Latina. Sí, sí, desde luego. Seguimos en contacto. Yo creo que cuando pasen unos meses, que yo esté más en la institución política, podemos hablar y debatir más cosas desde la experiencia institucional, que creo que es muy interesante también. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Por favor, y obviamente le pedimos y le invitamos a todas las usuarias y usuarios de la hora de hablar que nos dejen sus comentarios, qué le ha parecido, cuál es su visión con respecto a lo que está pasando en España, a la visión de lo que puede ser el relacionamiento de la Unión Europea con América Latina y las formas y las maneras en vincularse con estas poblaciones migrantes que cada vez ocupan mayores y mejores puestos de decisión en los diferentes espacios de poder. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Tish. Hasta luego. Un beso.